Bueno, bienvenidos a Traducción Literaria. Este es el módulo 1 de nuestra materia y este es el contenido que vamos a ver. En esta oportunidad les voy a hablar de las competencias del traductor literario, algunas de las características que tienen y una breve reflexión sobre ellas. Las competencias del traductor son 3, como dominador total de lenguas, conocedor de ambas culturas y artesano de la palabra. Veamos la primera. El traductor literario debe ser dominador total de ambas lenguas. Bueno, además de enfrentarse a todos los obstáculos que ustedes ya conocen en una traducción, el traductor literario también debe atender al estilo, la cadencia, el léxico y las construcciones gramaticales. Para eso el traductor literario debe tener un dominio total y amplio tanto de la lengua de origen como de la lengua de destino. ¿En qué? En cuanto a la normativa, que son las reglas de la lengua, la semántica, que son los significados y significantes, y la narrativa, con su estética y los sentimientos del texto. Otra de las capacidades es que el traductor literario debe ser conocedor de ambas culturas. ¿Qué significa esto? Las diferencias culturales pueden ser enormes en distintas situaciones. Pueden ser dos universos muy diferentes entre sí en cultura, en historia, en política, religión, etc. Los significados, los sentimientos y las reacciones que se reflejan en las novelas pueden no tener ningún sentido en otro lugar geográfico que no sea el del autor, pero así deben reflejarlos los traductores literarios. No hay dos idiomas que puedan representar una misma realidad social, ya que cada lengua define su propia realidad y crea su propia cosmovisión. Entonces, para que una traducción sea impecable, es muy importante que el traductor literario sea conocedor de ambos universos, que comparta el vocabulario cultural, la realia, por supuesto que esté al día con el devenir cultural y social de ambos idiomas, pero por sobre todo debe amar la lengua materna, por encima de todas las cosas. Debe conocer el léxico, la literatura y la cultura que lo rodea. La tercera y última es que el traductor literario debe ser artesano de la narración, como escribió Valentín García Yerba. El buen traductor es un artista de la palabra escrita. Los traductores literarios deben poseer una gran capacidad para escribir o reescribir una obra. Y les digo la verdad, no existe una receta para traducir libros. Bueno, sí hay un mandamiento fundamental. No se debe falsear lo que dice el texto original. Hay que ser leal a las intenciones del texto y del autor y respetar la belleza del texto, su ritmo y su estilo. Una traducción nunca va a quedar exactamente igual que el original, ya lo sabemos eso. Pero es una escritura productiva e inspirada por el texto original. La traducción literaria tiene en realidad más de la estética de un artista que de la normativa de un gramático, ¿no? Es una lectura microscópica, regida por la sensibilidad del traductor, que se volcará en un escrito totalmente diferente. Es una interpretación, es decir, casi lo mismo como escribió alguna vez el fallecido Umberto Eco. Es el fruto de una lectura profunda y personalísima, de un diálogo con el otro, es una forma de conquista y es una reescritura. El texto traducido será un producto otro. El traductor debe tender a una adecuación perfecta, a anular totalmente su propia personalidad en beneficio de la del autor. Esto es una frase de Bensusan en La lengua mordida o El traductor antropófago. Paradójicamente a esto, Borges solía decir que el traductor crea una obra literaria nueva que incluso puede llegar a superar a la obra original. Y felicitaba a su traductor Tomás de Giovanni por haber mejorado sus cuentos, imagínense.
Entonces, estas son las características más importantes del traductor literario. Ser un lector microscópico, hacer una lectura minuciosa del texto, ser un intérprete sensible de los sentimientos y las emociones del texto, ser un emulador perfecto, copiar e imitar lo mejor posible al autor, y ser un escritor leal, o sea, fiel al autor. Bienvenidos al módulo 2 de Traducción Literaria 1. En esta oportunidad les voy a hablar sobre algunas teorías sobre la traducción con un breve desarrollo y una conclusión. Es muy interesante esta parte. ¿Alguna vez se han preguntado qué o quién es el traductor? Porque han sido muchas las metáforas que se emplearon para definir la actividad traductora. Se ha dicho que es un puente entre culturas, un clon del autor, una sombra invisible, un cristal transparente, que el traductor es importador y exportador de cultura, contrabandista, traidor, porque viene del latín traductore, traditore, que es un infiel, de por allá de las bellas infieles, de bel infidel, que es un mal necesario, que es aquel que siempre debe desaparecer a favor del autor, entre tantos nombres con los que se valora o se subestima esta profesión tan importante que nos acompaña desde hace siglos y que quizás nació de la confusión surgida en la bíblica ciudad de Babel, deben conocer la leyenda. Vamos a comenzar con algunas teorías. La teoría de la invisibilidad del traductor. Les dejo la primera frase del creador de esta teoría, de Venuti. Para Venuti, la mejor traducción es como un cristal transparente que da al lector el privilegio de tomar contacto con el original, pero sin imperfecciones, sin interferencias, en una relación de a dos. Y digo relación de a dos porque el traductor se vuelve tan invisible que solamente hay cabida para el autor y para el lector. Se deja totalmente de lado la persona que hizo posible este diálogo entre dos seres separados solamente por el idioma. Sin embargo, esta teoría tiene una segunda conclusión, la existencia de una relación intrínseca entre los errores de la traducción y la visibilidad. ¿Qué significa? Que el traductor se hace visible a través de los errores, de las faltas que comete. Entonces es un arma de doble filo esto. Por lo tanto, el traductor se vuelve visible a medida que por su falta de competencia lingüística o interpretativa o gramatical ofrece al público un producto insatisfactorio o de menor calidad que el original. O sea, cuando la traducción huele a traducción y se halla impregnada de false friends, errores de fraseología, incoherencias por una mala interpretación del original u otras faltas. Otra forma de entender la visibilidad del traductor es que él deja su huella en forma de prefacio, glosario, las notas del traductor, etc. Podríamos decir que más que huella, de esta forma deja su peso que el lector va a tener que soportar de tantas distracciones en la obra. Bensusan no titubea al llamar las vergüenzas del traductor a las numerosas notas al pie de página en las que el traductor incluye aquellas expresiones por las que no pudo encontrar ninguna solución. Entonces, las notas al pie, alumnos, las notas del traductor, deben ser lo más escasas y breves posible. Otra teoría que tratamos hoy es la fluencia del traductor. Esta teoría sostiene que la buena traducción es aquella que se lee como si no fuera una traducción, o sea que se asocia a la destreza del traductor, la destreza lingüística del traductor. Su producto, entonces, se lee con tanta fluidez que se cree haber sido escrita originariamente en la lengua de la traducción. Entonces, como resultado, tenemos una traducción domesticadora. ¿Qué significa esto? Que la traducción
domestica a la cultura de llegada, se apropia de los elementos, los géneros y los estilos propios de la cultura de llegada. La afluencia del texto traducido, entonces, aumentará el prestigio y el consumo del producto, llámese novela, texto narrativo, poesía, etc. Y por ende, va a mejorar el prestigio del traductor. ¿A qué conclusión llegamos? Concluimos entonces en la importancia de la invisibilidad del traductor, quien es el que ve más y mejor al trabajar con el texto original. Además, cualquier traducción trae consigo marcas que denuncian o muestran la presencia de su traductor, pero deben ser casi imperceptibles, escasas y breves notas al pie. Y por último, el texto debe ser fluido, debe contemplar la cultura de llegada. Les dejo las palabras de un traductor ganador del Premio Nacional de Traducción 2008, que se llama Miguel Martínez Laje. Es una metáfora muy hermosa, una más sobre el traductor, pero con un tinte sentimental. Soy una Celestina. Tengo que conseguir que el libro original y el lector tengan sus momentos de amor sin que yo esté allí.